Saludos. En el video de hoy vamos a trabajar con el capítulo 17 del libro de física universitaria de Searls y Szymanski. Tenemos aquí temperatura y equilibrio térmico. El concepto de temperatura se origina en las ideas cualitativas de caliente y frío, basada en nuestro sentido del tacto. Es decir, que la palabra temperatura no hace alusión a nosotros de lo que es caliente, lo que es frío, y de ahí es que parte esa terminología de lo que es la temperatura. Lo intuitivo que tenemos sobre lo que es la temperatura, sobre lo que es frío y lo que es caliente. Un cuerpo que se siente caliente suele tener una temperatura más alta que un cuerpo similar que se siente frío. Es decir, esa sensación que tiene ese cuerpo de caliente o de frío la idea intuitiva que tenemos sobre la temperatura. Esto es un tanto vago y los sentidos pueden engañarse. Esta es, como te digo, una idea intuitiva de lo que es la temperatura. Y esto tiende a que uno pueda hacer que tenga una percepción distinta porque los sentidos puede engañarse muy fácilmente. Sin embargo, muchas propiedades de la materia que podemos medir dependen de la temperatura. Existen muchas propiedades que en sí hay que, hay que partir de la temperatura para indagar, para profundizar en ella. La longitud de una barra de metal, la presión de vapor en una caldera, la capacidad de un alambre para conducir corriente eléctrica y el calor de un objeto brillante muy caliente, todo esto depende de la temperatura. Sabemos que hay partes que pueden haber una extensión, pueden crecer, pueden ponerse más pequeños. Eh, entonces, todos estos casitos que se presentaron dependen esencialmente de la temperatura. La temperatura también se relaciona con la energía cinética de las moléculas de un material. Acuérdense que la energía cinética tiene que ver con el movimiento de los cuerpos. Entonces, si la temperatura se relaciona con la energía cinética de las moléculas de un material, de las moléculas internas. En general, esta relación es muy compleja, por lo que no es un buen punto de partida para definir la temperatura. O sea que no se va a partir de este concepto, de esta profundidad, porque tiende a confundir. Ya en el capítulo 18 se examinará esa relación entre la temperatura y la energía del movimiento molecular para un gas ideal. No obstante, es importante entender que la temperatura y el calor pueden definirse independientemente de cualquier imagen molecular detallada. Es importante entender que la temperatura y el calor pueden definirse independientemente de cualquier imagen molecular detallada. En esta sesión desarrollaremos una definición macroscópica de la temperatura, es decir, a grandes escalas. Para usar la temperatura como la medida de calidez o frialdad, necesitamos construir una escala de temperatura. Para ello podemos usar cualquier propiedad medible de un sistema que varíe con su calidez o frialdad. Aquí se va a utilizar ese sistema. Entonces, la figura 17.1, vamos a buscarla, la figura 17.1. Un momentito. Acá la figura 17.1. Aquí la A, dos dispositivos para medir la temperatura. Los cambios de temperatura hacen que cambie el volumen del líquido. Acá, aquí tenemos L, el valor de L acá, longitud, nivel 0 aquí. Aquí tenemos pared de vidrio gruesa. Acá, esa es la pared de vidrio gruesa. Capilar con volumen pequeño, acá, ese líquido. Ese capilar, ese pequeño huequito acá. Líquido de mercurio o etanol, el mercurio, acuérdense que el mercurio es el metal líquido. Pared de vidrio delgada, también acá. Entonces aquí dice, muestra un sistema común para medir la temperatura. Cuando el sistema se calienta, el líquido colorido, usualmente mercurio o etanol,
se expande y sube por el tubo. Y el valor L aumenta. O sea, esa longitud va a aumentar porque ese líquido, de acuerdo va subiendo la temperatura, va a crecer. Ok, otro sencillo es una cantidad de gas en un recipiente de volumen constante. Vamos a ver la figura, la misma 17, 1.b. Aquí yo tengo los cambios de temperatura, hacen que cambie la presión del gas. Aquí tenemos el gas, recipiente de gas con volumen constante. Aquí tiene un volumen constante. Aquí tenemos un aparato de medir esa presión. Entonces aquí dice la 17b. La presión P, medida por el manómetro, esto se llama manómetro, aumenta o disminuye al calentarse o enfriarse el gas. Un tercer ejemplo es la resistencia eléctrica de R. Bueno, ya aquí sale de esta parte aquí, del ejemplo 17.1, 17A, 17B. Un tercer ejemplo es la resistencia eléctrica R de un alambre conductor que también varía al calentarse o enfriarse el alambre. Esa es otra partecita que hay que ver en electromagnetismo. Todas las propiedades nos dan un número, LPR, longitud, presión, resistencia, que varía con la calidez o frialdad, así que pueden usarse para hacer un termómetro. Sí, ya esto nos permite hacer el instrumento que nos permite leer la temperatura. Para medir la temperatura de un cuerpo, colocamos el termómetro en contacto con él, con ese cuerpo. Obviamente, cuando un niño tiene fiebre, le ponemos el termómetro en contacto con su piel y automáticamente podemos determinar su temperatura. Si queremos conocer la temperatura de una taza con café, introducimos el termómetro en él, dentro de la taza de café. Al interactuar los dos, el termómetro se calienta y el café se enfría un poco. O sea, el termómetro se calienta porque va a entrar a una temperatura menor a la del café, por ejemplo. Y el café se va a enfriar un poco. Una vez que el termómetro se estabiliza, leemos la temperatura. El sistema está en una condición de equilibrio. Esa palabrita muy importante, de equilibrio, en la cual la interacción entre el termómetro y el café ya no causa un cambio en el sistema. O sea, ya el sistema está en una condición de equilibrio en el cual la interacción entre el termómetro y el café ya no causa cambio en el sistema. Ya no, porque ambos están en equilibrio. Llamamos equilibrio térmico a dicho estado. Ya hay un equilibrio térmico porque ya la interacción del uno no afecta al otro. Porque uno se enfrió, el otro se calentó un poquito y llega un momento en que ya no se transfiere nada absolutamente. Si dos sistemas están separados por un material aislante, llámese una goma, un caucho, como madera, espuma de plástico, fibra de vidrio, se afectan mutuamente con más lentitud. Es decir, que habrá más lentitud en esa transición de calor. Las hieleras portátiles se fabrican con materiales aislantes para retardar el calentamiento del hielo y de la comida fría en su interior, que tratan de llegar al equilibrio térmico con el aire veraniego. Es decir, cuando nosotros salimos con nuestras neveritas, está un material aislante que permite que se conserve. También cuando salimos con el té en los potes de té o de café, también tiene un material aislante que no permite o permite que el equilibrio térmico se logre con más lentitud. Un aislante ideal es un material que no permite la interacción entre los dos sistemas. Ese es un aislante ideal. No permite esa interacción entre los sistemas. Evita que alcancen el equilibrio térmico si no estaban en él inicialmente. O sea, si no están dentro, si no estaban en él inicialmente, no van a alcanzar el equilibrio térmico. Pero esto es un aislante ideal. Los aislantes ideales son solo eso, una idealización. Los aislantes reales, como los de las hileras, no son ideales, así que finalmente su contenido se calentará o se enfriará, dependiendo. Si está caliente, en un momento determinado se va a enfriar, y si está frío, en un momento determinado se va a calentar, porque de esto trata este asunto de ese aislante. Entonces, existe un aislante real
que es el que tenemos, y el ideal, que no va a permitir que se logre el equilibrio térmico entre el ambiente y esta parte acá, y el contenido que tenga dentro. Bien, ahora vamos a hablar de la ley de la termodinámica, la ley cero. Hablemos de la ley cero. Podemos descubrir una propiedad importante del equilibrio térmico, considerando tres sistemas: el sistema A, el sistema B y el sistema C, que inicialmente no están en equilibrio térmico, como la figura 17.2. Vamos a buscar esa figura 17.2 y vamos a verla antes de nosotros ver lo que nos dice el texto. Dice aquí, si los sistemas A y B están cada uno en equilibrio térmico con el sistema C. Tenemos acá el aislante, el material aislante aquí, que evita que, llegue, que la transferencia de calor no sea tan rápida, o la transferencia de temperatura. Entonces tenemos el aislante, tenemos el sistema A, tenemos el sistema B y tenemos el sistema C. Entonces aquí tenemos el conductor, aquí, aislante aquí, y un conductor. El conductor está entre A y C, el conductor está entre B y C, pero entre A, B y los conductores, y el mismo C a un aislante acá. Entonces, si los sistemas A y B están cada uno en equilibrio térmico con el sistema C, verlo acá. Y B, los sistemas A y B están en equilibrio térmico entre sí. Aquí tenemos otro caso. Aquí tenemos acá que aquí tenemos un conductor entre A y B, y aquí tenemos un aislante entre A y B y C. Entonces acá, si los sistemas A y B están cada uno en equilibrio térmico con el C. Aquí. ¿Por qué? Porque aquí se van a conectar por este lado. Y aquí estos dos van a estar en equilibrio térmico. Bien, pues leamos el texto a considerar. Entonces aquí nos dice, rodeamos los sistemas con una caja aislante ideal para que solo puedan interactuar entre sí. Separamos A y B con una pared aislante ideal, la barra verde en la figura 17.2a. Pero dejamos a C que interactúe tanto con A como con B. Esta interacción se indica en la figura con una barra amarilla que representa un conductor térmico, es decir, un material que permite la interacción térmica. Esperamos que se establezca el equilibrio térmico. Entonces, A y B están en equilibrio térmico con C, pero ¿están en equilibrio térmico entre sí? Esa sería la pregunta. Esperamos hasta que se establezca el equilibrio térmico entre A y B. Ellos dos van a equilibrarse, pero estarán en equilibrio térmico con C. Para averiguarlo, separamos el sistema C del sistema A y B con una pared aislante como el 17B, y sustituimos la pared entre A y B con una conductora. Entonces vamos a ver si me permite chapa para acá. Ese es el sistema original. Si A y B, logramos que A y B se obtenga equilibrio térmico aquí. Entonces acá, si tiene equilibrio térmico, entonces ¿qué va a pasar con el C? Está también en equilibrio térmico, que permite que A y B interactúen. ¿Qué sucede? Los experimentos indican que nada sucede. No hay cambios adicionales ni en A ni en B. Entonces se puede concluir que si inicialmente C está en equilibrio térmico con A y B, si C está inicialmente en equilibrio térmico con A y B, y también están en equilibrio térmico entre sí. Es decir, si C está en equilibrio térmico con A y está en equilibrio térmico con B, entonces están en equilibrio térmico. Esta ley se llama ley cero de la termodinámica. Eso es como en matemáticas cuando decimos la propiedad transitiva, que si A es igual a B y B igual a C, entonces A es igual a C. Si A y C están en equilibrio térmico y B y C también están en equilibrio térmico, entonces todos están en equilibrio térmico. De un punto de vista, o sea, si inicialmente C está en equilibrio térmico con A y B, entonces A y B también están en equilibrio térmico. Y esa es la primera ley, o sea, la ley cero de la termodinámica. La importancia de esta ley se reconoció solo después de nombrarse la primera, la segunda y la tercera ley de la termodinámica. Dado que es fundamental para todas ellas, el nombre cero pareció adecuado. Es decir,
que primero surgió la primera, la segunda y la tercera ley, y es aquí entonces donde surge lo que es la ley cero. Suponga ahora que el sistema C es un termómetro. Vamos a suponer que el sistema C es un termómetro. En lugar de ser simplemente otro objeto, un sistema más, va a ser un termómetro ahora. Como el sistema de tubo y líquido de la figura 17.1a, como presentamos el sistema de tubo, vamos a ver la figura 17.1a para recordarnos de qué figura estaban hablando. Un momentito que se me fue. Aquí. Vamos a buscarlo. Que era esta figura de acá que estamos viendo aquí, que tiene mercurio y etanol. Vamos a suponer que el sistema C sea así de esa forma. Vamos a ver. En la figura 17.2a, el termómetro C, en la figura 17.2a, en esta figura de acá, ahí. Vamos a quitar el sistema C y vamos a poner el termómetro C. ¿Qué va a pasar aquí ahora? Se está en contacto con A y con B. Cuando se encuentran en equilibrio térmico, la lectura del termómetro se estabiliza. El termómetro mide la temperatura tanto de A como de B. Por lo tanto, ambos tienen la misma temperatura. Los experimentos indican que el equilibrio térmico no se afecta si se agregan o quitan aislantes. Así que la lectura de C no cambiaría si solo estuviera en contacto con A o solo con B. Entonces concluimos que dos sistemas están en equilibrio térmico si solo si tienen la misma temperatura. ¿Ok? Si medimos a A, si medimos a B y tienen la misma temperatura, entonces ambos, aunque haya aislante, aunque no haya, ambos están en equilibrio térmico. En esto radica la utilidad de los termómetros. Un termómetro realmente mide su propia temperatura la mide. Pero cuando está en equilibrio térmico con otro, las temperaturas deben ser iguales. Si difieren las temperaturas de dos sistemas, no pueden estar en equilibrio térmico. Obviamente que no. Cuando usted le pone un termómetro a su hijo o a usted mismo, normalmente le decimos que espere un ratito a que se obtenga el equilibrio térmico entre los dos. Y el termómetro lo que hace es que se está midiendo por sí mismo su propia temperatura, y esa propia temperatura es la misma temperatura del cuerpo de las personas. Bien, entonces aquí hablamos de la ley cero. Muy buena la ley cero, ya que la ley cero nos permite verificar que si C está, vamos a buscar la definición, si inicialmente C está en equilibrio térmico con A y con B, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí. O sea que si si C está en equilibrio térmico con un sistema A y un sistema B, entonces A y B también están en equilibrio térmico. Ley cero de la termodinámica. Y si dos sistemas están en equilibrio térmico, si solo si tienen la misma temperatura. Bueno, aquí hay un caso. Si se introduce un termómetro en una olla de agua caliente y se registra la lectura de aquel, ¿qué temperatura se registrará? I, la temperatura del agua. 2I, la temperatura del termómetro. 3I, un promedio igual de la temperatura de agua y el termómetro. 4I, o 4, un promedio ponderado de las temperaturas del agua y del termómetro, con mayor énfasis en la temperatura del agua. 5, un promedio ponderado del agua y del termómetro, con mayor énfasis en la temperatura del termómetro. Bueno, eso se te lo deja para que tú lo analices. Vamos a hablar ahora sobre los termómetros y las escalas de temperatura. 17.2. Para que el dispositivo de líquido en un tubo de la 17.1a, acuérdate que el 17 de la 1a es un termómetro el cual tiene como un líquido, tiene un elemento que es el etanol o el mercurio. Sea un termómetro útil, necesitamos marcar una escala numerada en la pared del tubo. Estos números son arbitrarios. Es decir, vamos a poner la escala a ese tubito que estábamos viendo en la 17A. Históricamente se han usado muchos esquemas diferentes. Durante la historia se han visto diferentes sistemas. Suponga que marcamos con 0 el nivel de líquido del termómetro a la temperatura de la congelación del agua pura, y con un 100 el nivel a la temperatura de ebullición. Y luego dividimos la distancia entre ambos puntos en 100 intervalos iguales llamados grados.
El resultado es la escala Celsius, antes llamada centígrada. Es decir, mi gente, antes han sido medidas arbitrarias. Esto ha sido una inversión humana, obviamente, como la mayoría de cosas. Pero se toma como cero la temperatura de la congelación del agua pura. Y se toma como el 100 el nivel de temperatura en ebullición. O sea, el 0 el nivel de congelación y el 100 el nivel de ebullición. Y se divide eso en 100 partes iguales y a eso le vamos a llamar grados. Y esos grados entonces va a ser la denominada escala de temperatura Celsius. La temperatura Celsius, de la escala Celsius, para un estado más frío que el agua, al momento de congelarse, es un número negativo. Entonces vamos a asumir eso como número negativo. La escala Celsius se usa tanto en la vida cotidiana como en la vida y la industria, en casi todo el mundo. Otro tipo de termómetro común usa una tira bimetálica, como la que se está hablando aquí, 17.A. Usa una tira bimetálica como termómetro. Aquí vemos una tira bimetálica donde tenemos un metal acá arriba y un metal acá abajo. Entonces aquí, al aumentar la temperatura de la tira compuesta, un metal se expande más que el otro y la tira se dobla. O sea, hay una que se dobla y una se expande. O sea, al aumentar la temperatura de la tira compuesta, un metal se expande más que el otro. Uno se expande más que el otro y la tira se dobla. La tira usualmente se moldea en espiral, con el extremo exterior anclado a la caja y el interior unido a un puntero, como la 17.3. Ve acá. El puntero gira en respuesta al cambio de temperatura. Entonces, en un termómetro de resistencia se mide el cambio en la resistencia eléctrica de una bobina de alambre fino, un cilindro de carbono o un cristal de germanio. Puesto que la resistencia puede medirse con gran precisión, los termómetros de resistencia suelen ser más precisos que los otros tipos. Y oigan, los de resistencia pueden ser más precisos que otros tipos, como este caso aquí. Bien. Algunos termómetros detectan la cantidad de radiación infrarroja emitida por un objeto, como el 17.7. Veremos que todos los objetos emiten radiación electromagnética, incluyendo la infrarroja, lo cual es consecuencia de su temperatura. Un ejemplo moderno es un termómetro para arteria temporal, como el 17.4. Una enfermera lo coloca sobre la frente de un paciente cerca de la arteria temporal y un sensor infrarrojo en el termómetro mide la radiación desde la piel. Las pruebas demuestran que este dispositivo brinda valores más precisos de la temperatura corporal que los termómetros orales o de oído. Señores, vamos a ver esto. Está muy de moda ese tipo de termómetro. Miren, ahora mismo tienen otra forma, pero estos son los termómetros que están más de moda hoy en día y se pone a cierta distancia. Vamos a ver 17.2 aquí. No está. No está la imagen. Bien, perfecto. Entonces, volvemos nuevamente aquí donde estábamos. Y aquí nos habla sobre una escala también, otra escala. Hablamos de Celsius ya. Ahora vamos a hablar de la escala de temperatura Fahrenheit o Fahrenheit. Aún usada en la vida cotidiana en Estados Unidos, la temperatura de congelación del agua es de 32 grados Fahrenheit. 32 grados Fahrenheit. Y la de ebullición es de 212 grados Fahrenheit. O sea, 32 grados Fahrenheit equivalen a 0 grados Celsius. Y la de ebullición de la misma agua de 212 grados Fahrenheit equivale a los 100 grados Celsius. Ambas a presión atmosférica estándar. Hay 180 grados entre la congelación y la ebullición, en vez de 100 como a la escala Celsius. Así que un Fahrenheit representa un cambio de temperatura solo de 100 sobre 180. Porque como te dice acá, hay 180 grados. De 32 a 212 hay una diferencia de 182 grados.
Entonces, por eso que se dice 100 entre 180 o 5 novenos. Siempre nos llama la atención de que por qué se utiliza 5 novenos o 9 quintos en la conversión que veremos más adelante de una temperatura a otra. Y es por esto. Es porque la diferencia que hay de 0 a 100 es 100 y la diferencia que hay de 212 a 32 es 180. Entonces decimos 100 entre 180 es que es 5 novenos de 1 grado Celsius. Es decir, que para convertir temperatura de Celsius a Fahrenheit, observamos que una temperatura Celsius, TC, temperatura Celsius, es el número de grados Celsius arriba de la temperatura de congelación del agua. Para convertir temperatura a Celsius a Fahrenheit, observamos que una temperatura Celsius TC es el número de grados Celsius arriba de la temperatura de congelación del agua. El número de grados Fahrenheit arriba de dicha temperatura es 9 quintos de esa cantidad, pero la temperatura de congelación del agua en la escala Fahrenheit ocurre a 32 grados Fahrenheit. Así que, para obtener la temperatura Fahrenheit, TF, multiplicamos el valor Celsius por 9 quintos y le sumamos 32 con este símbolo. Entonces, temperatura Fahrenheit va a ser igual a 9 quintos la temperatura Celsius sumado de 32. 9 quintos por la temperatura Fahrenheit Celsius más 32. Y ahí vamos a obtener lo que es la temperatura Celsius. La temperatura Fahrenheit. Para convertir de Fahrenheit a Celsius, despejamos la ecuación de acá, donde nosotros sacamos a TF. Ese 32 pasa restando, vean, 32 pasa restando hacia acá. El 5 pasa multiplicando, el 9 pasa dividiendo y resulta esa expresión que está aquí. ¿Ok? Bien, entonces hemos pasado y aquí tenemos la expresión indicada. Bien, seguimos. Vamos a seguir aquí. Es decir, restamos 32 grados para obtener el número de grados Fahrenheit arriba de la temperatura de congelación. Y luego multiplicamos por 5 novenos para obtener el número de grados Celsius. Esa es la temperatura Celsius. No recomendamos memorizar la ecuación. 17.1, acuérdate, es la de conversión a Fahrenheit y 17.2 es la de conversión a Celsius. No se recomienda que se graben, simplemente que te la memoricen, nada de eso, simplemente que la utilices así. En vez de ello, trate de entender el razonamiento que condujo a ella. Para deducirla, cuando la necesite, verificamos su relación de Celsius a aquí. Por ejemplo, aquí yo tengo 100 grados Celsius equivalen a 212 grados Fahrenheit. Si yo mando esos 100, o sea, si divido entre 100 y lo mando para acá dividiendo, yo voy a tener que 0 grados, vamos a suponer 1 grado Celsius equivale a 212 entre 100, que va a ser igual a 9 quintos. Y si es 9 quintos acá, entonces al tener ese 9 quintos puedo trabajar ya con la temperatura que yo necesite y puedo auxiliarme de acá, donde dice que el número de grados Fahrenheit arriba de dicha temperatura es 9 quintos de esa cantidad, pero la temperatura de congelación del agua en la escala Fahrenheit ocurre a 32 grados. Así que para obtener la temperatura Fahrenheit, multiplicamos el valor de Celsius por 9 quintos y le sumamos 32. Porque acuérdate que el 32 es lo que te indica a ti. El 32 es donde el agua en Fahrenheit llega a su punto de enfriamiento, de congelación, perdón. Entonces por eso se utiliza esa expresión. Entonces acá conviene distinguir entre una temperatura real y un intervalo de temperatura. Una diferencia a cambio de temperatura, una temperatura real de 20 grados se escribe 20 grados Celsius. 20 grados Celsius. Y un intervalo de temperatura de 10 grados se escribe 10 grados Celsius con el símbolo de grado acá, al final. 10 grados Celsius. O sea, aquí tengo 20 grados Celsius, aquí tengo 10 grados Celsius porque es una diferencia. Es un intervalo. Un vaso de agua que se calienta de 20 grados a 30 grados Celsius tiene un cambio de temperatura de 10 grados Celsius porque en sí es un intervalo. Ahí lo que se está
expresando. Entonces tenemos que tener esa diferencia bien clara. Que cuando se habla de un intervalo, el signo de grado se pone al final. Y cuando se habla de temperatura, se pone en la parte derecha. Una pregunta de comprensión: ¿cuáles de los siguientes tipos de termómetro tienen que estar en equilibrio térmico con el objeto que se mide, con la finalidad de dar lectura exacta? Una tira bimetálica, un termómetro de resistencia, un termómetro para la arteria temporal. Entonces, tanto I, tanto como 2I, todos I, 2 y 3. Entonces, esta es una pregunta que te queda acá. Vamos a hablar también de la temperatura de gas y la escala Kelvin. Cuando calibramos dos termómetros, bueno, ya hemos hablado de la Celsius y ya hemos hablado de la Kelvin, de la Fahrenheit. Como un sistema de líquido de tubo, un termómetro de resistencia, de modo que coincidan 0 grados con 100 grados. Podrían no coincidir exactamente a temperaturas intermedias. Cualquier escala de temperatura definida de modo que siempre dependa un tanto de las propiedades específicas del material empleado. Idealmente, nos gustaría definir una escala de temperatura que no dependa de las propiedades de un material específico. Que no dependa de un material específico. Muy importante esa partecita ahí. Para establecer una escala en verdad independiente de material, necesitamos desarrollar algunos principios de termodinámica. Tenemos que desarrollar algunos principios de la termodinámica. Volvamos a este problema fundamental en el capítulo 20. Aquí veremos un termómetro que se acerca al ideal, el termómetro de gas. Vamos a ver el termómetro de gas. Acá nos dice que el principio del termómetro de gas muestra que la precisión de un gas o volumen constante aumenta con la temperatura. Una cantidad de gas se coloca en un recipiente de volumen constante, como 17.5 A, veremos ahora, y se mide su presión con uno de los dispositivos descritos en la sección 14.2. Para calibrar dicho termómetro, medimos la presión a dos temperaturas, digamos a 0 grados y a 100 grados. Graficamos estos puntos y trazamos una recta entre ellos. Así podemos leer de la gráfica la temperatura correspondiente a cualquier otra presión. Entonces vamos a ver de qué se me está hablando en la 17.5. Vamos a ver, vamos a buscarla. Aquí tenemos uso del termómetro de gas. Aquí vemos, dame un poquito más, con volumen constante para medir temperatura. Aquí A, tenemos el caso termómetro de gas con volumen constante. Aquí tenemos un volumen constante. Aquí tenemos el termómetro acá. Aquí tenemos la gráfica contra temperatura a volumen constante para tres distintos tipos de cantidades de gas. Aquí vemos las líneas punteadas son extrapolaciones de los datos a presión desde cero. Aquí el 0 se hace coincidir con negativo 273.15 grados Celsius. Y la gráfica de presión en función de la temperatura para termómetro de gas que contienen diferentes tipos de cantidades de gas. Entonces acá, yo veo acá los 273.15. Aquí estoy viendo los negativo 200 que está muy cerca del 100. Aquí y así sucesivamente. Aquí tengo lo que es la temperatura Kelvin. Aquí tengo la temperatura Celsius. Todos los datos extrapolados llegan a precisión 0 a la misma temperatura. Es decir, que 273 grados punto 15 negativo coincide con el 0 grado Kelvin. Vamos a subir un poquito más hacia acá para retomar. Entonces, una cantidad de gas se coloca en un recipiente de volumen constante como la 17.5 y se mide su precisión con uno de los dispositivos descritos en la sección 14.2. Para calibrar dicho termómetro, medimos la presión a dos temperaturas, digamos de 0 a 100 grados. Graficamos estos puntos y trazamos una recta entre ellos, lo que acabamos de ver. Así podemos leer la gráfica de temperatura correspondiente a cualquier otra presión. La figura 17.b muestra los resultados de 3 experimentos de este tipo, utilizando en cada uno distintas clases de cantidad de gas. Y resultó ser que coincidió el 0 con 273. Entonces aquí dice, si la extrapolamos la línea, veremos que hay una temperatura hipotética de negativo 273.15 grados Celsius.
en la que la presión absoluta del gas sería 0. Podríamos esperar que tal temperatura fuera diferente para diferentes gases, pero resulta ser la misma para muchos gases distintos, al menos cuando se limite la de densidad del gas en muy bajo. Actualmente no podemos observar una condición de ausencia de presión. Los gases se licúan y se solidifican a temperaturas muy bajas, y la presión deja de ser proporcional a la temperatura. En este caso, solamente actualmente no podemos observar esta condición de ausencia de presión. Los gases se licúan y solidifican a temperaturas muy bajas, y la presión deja de ser proporcional a la temperatura. Usamos esta temperatura extrapolada a presión 0 como base para una escala de temperatura con su 0. En esta temperatura, la escala de temperatura Kelvin, así llamado por el físico inglés Lord Kelvin, el cual nació en 1824 y fallece en 1907. Las unidades tienen el mismo tamaño que la escala Celsius, pero el cero se desplaza, de modo que 0 grados Kelvin equivalen a negativo 273.15 grados Celsius, y 273.15 grados Kelvin equivalen a 0 grados Celsius. Vamos a volver de nuevo. Escúchenme bien. 0 grados Kelvin equivalen a negativo 273.15 grados Celsius, y 273.15 grados Kelvin equivalen a 0 grados. Es decir, que la temperatura Kelvin, para tú convertir de Celsius a Kelvin, lo que tiene que hacer es simplemente a la temperatura Celsius sumarle 273.15 grados Celsius. A la temperatura Celsius, sumarle 273.15, ahí tú vas a obtener el grado Kelvin, la temperatura Kelvin. Esta escala se muestra en la 17.5, una temperatura ambiente común de 20 grados Celsius. Es lo mismo que decir 68 grados Fahrenheit, que no es más que decir 20 grados Celsius más 273.15, y eso va a ser aproximadamente 293 grados Kelvin. ¿Ok? Entonces, aquí en la figura nos podemos dar cuenta, ahí es donde coincide el 0 ahí, que aquí son 273.15 negativo, el 0 de grados Celsius, el grado Kelvin 0 equivale a negativo 273.15 grados Celsius, y el 0 grados Celsius equivale a 273.15 positivo grados Kelvin. Y para tú convertir de grados Celsius a Kelvin, simplemente tiene que agregarle 273.15, sumarle. Nunca diga grados Kelvin. Acabo de cometer un error al decir grado Kelvin. No. En la nomenclatura del sistema internacional no se usa grado con la escala Kelvin. Solamente lo utilizamos en Celsius y Fahrenheit. La temperatura anterior se lee 293 Kelvin, no grados Kelvin. ¿Ok? Para que no cometas el mismo error que yo acabo de cometer. ¿Ok? Kelvin con mayúscula se refiere a la escala de temperatura, pero la unidad de temperatura es Kelvin con minúscula, aunque se abrevia K. Vamos de nuevo. Kelvin mayúsculo aquí con K minúscula se refiere a la escala de temperatura, grado Kelvin, la escala de temperatura. Sin embargo, la unidad de temperatura Kelvin va con minúscula y se representa con K, que son un poquito diferentes. La mayúscula se refiere a la escala de temperatura, Kelvin, Celsius, Fahrenheit, pero la unidad de temperatura Kelvin es minúscula. Usos correctos e incorrectos de la escala Kelvin. Aquí yo tengo, un momentito, ahí yo tengo. Entonces, la temperatura Kelvin se miden en kelvins. Vean lo que está presentando aquí. Temperatura igual a 273.15 Kelvin. Vean, así se pone. Se abrevia Kelvin, se abrevia con K mayúscula. Esa es la forma. Entonces, no en grado Kelvin. No podemos ponerle el cerito acá que diga
Kelvin, grado Kelvin. Simplemente decimos Kelvin y ya, y ahí se acabó. Vamos a ver un pequeño ejercicio aquí. Aquí dice temperatura corporal. Imagine que coloca un trozo de hielo en la boca. Usted se pone un trozo de hielo en su boca. En algún momento todo el agua del hielo a temperatura T1, 32 grados Fahrenheit, porque acuérdate que el 0 grado Celsius es igual a 32 grados Fahrenheit, que también es igual a 273.15 grados Kelvin. A temperatura corporal, en algún momento todo el agua pasa de hielo a temperatura 32 grados Celsius a temperatura corporal 98.60 grados Fahrenheit. Es decir, que ese hielo va a llegar al equilibrio térmico, va a llegar al equilibrio térmico con la boca. Y al llegar al equilibrio térmico con la boca, entonces eso implica que va a adquirir la temperatura corporal, que en Fahrenheit es 98.6. Expresa esta temperatura como Celsius y Kelvin y calcule la diferencia entre ambos. Acuérdense que cuando trabajamos con diferencia, ya este cerito que está aquí, que significa grado, ya no se pone del lado izquierdo, sino del lado derecho. Entonces vamos a la solución. Nuestra incógnita son la temperatura T1 y T2. La temperatura T1 se refiere al punto de enfriamiento, de congelación, y T2 se refiere a la parte de la temperatura corporal, expresadas en grados Celsius y kelvins. Así que, sí, como las diferencias entre estas dos temperaturas. Acuérdate que cuando utilizamos acá kelvins, vamos a utilizar la K mayúscula, aunque aquí aparezca minúscula. Convertiremos las temperaturas Fahrenheit a Celsius con la ecuación 17.2 y la Celsius a Kelvin con la temperatura 17.3. Obviamente ya nosotros hemos visto esa fórmula. Primero calculamos la temperatura Celsius. Sabemos que T1 es igual a 32 grados Fahrenheit, que es lo mismo que 0 grados Celsius. Como habíamos tratado anteriormente cuando empezamos el problema, que 32 grados Fahrenheit es lo mismo que decir 0 grados Celsius. Y 98.60 grados Fahrenheit es 98.60 menos 32. Y eso equivale a decir 66 grados Fahrenheit quitando los 32. Pero luego que tú le quitas los 32, debes multiplicarlo por 5 y dividirlo entre 9. Y obtenemos 37 grados Celsius. Y con eso nosotros sabemos que la temperatura corporal de un cuerpo, del cuerpo humano, es 37 grados Celsius, que es lo mismo que decir 98.60 grados Fahrenheit. Para obtener las temperaturas Kelvin, acuérdense que Kelvin se pone en mayúscula cuando hablamos de escala, Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Sumamos 273 a cada una de las temperaturas Celsius. Se hace necesario tener la temperatura expresadas en Celsius para poderla convertir a Kelvin. Entonces sumamos 273.15 grados Kelvin a los 0 grados de acá de la temperatura en enfriamiento, congelación. Y acá vamos a obtener la temperatura en Kelvin. Sin el cerito de acá, que significa grado. No se dice grado Kelvin. La temperatura 2 va a pasar lo mismo, que es los 37 grados Celsius. Le sumamos los 273 y vamos a tener 310.15. La temperatura normal del cuerpo es 37.0 grados Celsius, pero si un doctor le dice que su temperatura es 310 Kelvin, no se asuste, porque es lo mismo. La diferencia de temperatura, ojo con la diferencia de temperatura aquí, pero aquí nos la piden en Kelvin, no nos preocupamos por la unidad de grado aquí. La diferencia de temperatura es, tenemos aquí, los 310.15 menos los 273 y vamos a tener 37 grados Kelvin. Es decir, que la diferencia entre la temperatura que tenemos la temperatura acá del cuerpo, de la temperatura corporal, menos la temperatura del hielo que entró acá, del punto de enfriamiento, eso me va a dar una diferencia de 37.00 grados
Celsius, que es lo mismo que decir 37 grados Kelvin. Ojo con esto. Las escalas Celsius y Kelvin tienen diferentes ceros, pero grados del mismo tamaño. Ojo con esto. Tienen diferentes ceros, pero tienen grados del mismo tamaño. Por lo tanto, cualquier diferencia de temperatura es la misma en la escala Celsius y Kelvin, pero no en la escala Fahrenheit. Ojo con esto, ¿ok? Excelente. Entonces, vamos a seguir. Bien, vamos a continuar con esta partecita de acá. Vamos a ver ahora, luego de revisar ese tan interesante ejemplo, vamos a ver ahora la escala Kelvin y temperatura absoluta. La escala Celsius tiene dos puntos fijos, los puntos de congelación y de ebullición, ¿se acuerdan? El de congelación es de 0 grados y el de ebullición es de 100 grados. El de Celsius es de 32 grados y 212 grados acá. Normales de agua. No obstante, podemos definir la escala Kelvin usando un termómetro de gas con solo una temperatura de referencia. Definimos el cociente de cualquier dos temperaturas, temperatura 1 y temperatura 2, cociente, razón, en la escala Kelvin, como el cociente de las presiones correspondientes del termómetro de gas P1 y P2. Entonces vamos a tener aquí que la temperatura 2 y temperatura 1 es proporcional, o acá, a P2 sobre P1, o sea, presión 2 sobre presión 1. El termómetro de gas de volumen constante, T, se mide en kelvins. ¿Ok? Acuérdense que cuando utilizamos K mayúscula es la escala, y cuando utilizamos K minúscula aquí para referirnos a kelvins, utilizamos es para llamar a la unidad de la temperatura. Pero en simbología lo utilizamos la K mayúscula. Cuando utilizamos la K en grande. La presión P es directamente proporcional a la escala de temperatura. O sea, la presión P es directamente proporcional a la temperatura Kelvin, como se muestra en la figura 17.5. Para completar la definición de T, solo necesitamos especificar la temperatura Kelvin. Para completar esa definición de T, solamente necesitamos especificar la temperatura Kelvin de un solo estado específico. Por razones de precisión y de capacidad de reproducción, el estado elegido es un punto triple del agua. Por razones de precisión y la capacidad de reproducción, o sea, para reproducir este experimento, el estado elegido es un punto triple del agua. Esa es una combinación única de temperatura y presión en la que pueden coexistir agua sólida y hielo, agua líquida y vapor de agua. ¿Ok? Esto ocurre a una temperatura de 0.01 grados Celsius con una presión de vapor de agua de 610 pascales, cerca de 0.006 atm o atmósfera. Esa es la presión del agua. Nada tiene que ver directamente con la presión del gas del termómetro. La temperatura del punto triple del agua es, por tanto, T triple igual a 273.16 Kelvin, que corresponde a 0.01 grados Celsius. Acuérdate que aquí 273.15 Celsius equivale al o sea, Kelvin, con un 5 acá, no con un 6, equivale al 0 grados Celsius. Entonces, como tiene una centésima de más, entonces por eso te dice que es 0.01 grados Celsius. Por la ecuación 17.4, si P triple es la presión de un termómetro de gas de temperatura de T triple y P es la presión de a otra T, entonces T está dada por la escala Kelvin como, entonces vamos a ver, lo que hacemos es que despejamos T aquí, vamos a tener T va a ser igual a T triple, la presión sobre la presión triple. Y vamos a tener aquí 273.16, que es la triple como se determinó acá, sobre P sobre la presión triple. Esta es la presión 17.5. Bien, entonces acá se ha comprobado que termómetros de diversos gases a baja presión coinciden con gran precisión, pero son grandes y voluminosos y tardan mucho en llegar al equilibrio térmico. Se usan básicamente para establecer estándares de alta precisión y calibrar otros termómetros.
Entonces, la relación entre las tres escalas de temperatura que hemos visto se muestran gráficamente en la figura 17.7. La escala Kelvin se denomina la escala de temperatura absoluta y su 0 T igual a 0K igual a negativo 273.15 grados Celsius. La temperatura en P igual a 0 en la ecuación 17.5 se llama cero absoluto. Entonces aquí miren, las relaciones entre las escalas de temperatura Kelvin, K, Celsius C y Fahrenheit F, la temperatura se redondea al grado más cercano. Tenemos aquí el agua hierve a 273 grados Kelvin, a 100 grados Celsius y a 212 grados Fahrenheit. Y hay una diferencia aquí de 100 grados Kelvin, aquí de 100 grados Celsius, aquí de 180 grados Fahrenheit. El agua se congela entonces a los 273 grados Kelvin, en Celsius a los 0 grados, en Fahrenheit a los 32 grados. Entonces el CO2 se solidifica a los 195 grados Kelvin, que equivale a 78 grados Celsius, que equivale a negativo 78 grados Celsius, que equivale a negativo 109 grados Fahrenheit, una temperatura bastante fría. El oxígeno se licúa a 90 grados Kelvin, a negativo 183 grados Celsius y a negativo 298 grados Fahrenheit. El cero absoluto para el grado Kelvin es 0. Para el grado Celsius negativo 273 grados. Y para el grado Fahrenheit, es 460 negativo. Entonces, por eso que te dice que la escala Kelvin se denomina escala de temperatura absoluta y su 0 T igual a 0K es lo mismo que decir negativo 273.15 grados Celsius. La temperatura en que P sub 0, en que P sea igual a 0, en la ecuación 17.5, como lo habíamos visto aquí, en la ecuación se llama cero absoluto. En el cero absoluto, un sistema de moléculas como una cantidad de gas líquido o sólido tiene una energía total cinética más potencial mínima posible. Sin embargo, por efectos cuánticos, eso ya es física cuántica, no es correcto decir que en cero absoluto no es correcto decir que en el cero absoluto todos los movimientos moleculares cesan. Para definir de forma más completa el cero absoluto necesitamos los principios termodinámicos que veremos en los siguientes capítulos. Volveremos a este concepto en el capítulo número 20. Bueno, aquí me dice ordene de mayor a menor la siguiente temperatura: 0 grados Celsius, 0 grados Fahrenheit, 260 grados Kelvin, 77 grados Kelvin y negativo 180 grados Celsius. ¿Ok? En un segundo video vamos a ver la expansión térmica, vamos a seguir leyendo hacia abajo, así que ya tú sabes.